Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Gracias por asistir. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre la comunicación que transforma. Conoce las 5 características de la comunicación poderosa y bueno, ya sabemos que la comunicación se ha convertido en una de las herramientas principales para transformar las organizaciones. Y para hablar de estas 5 características de la comunicación poderosa y para lograr una comunicación no solo eficaz, sino también que incite y que invite a la mejora continua en las empresas, en las organizaciones, contamos hoy con Karma Castro, socia de Cainova. Muy buenos días, Karma. Hola, buenos días. Voy a Muy activar buenos días. para Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias de nuevo también a todos, a la multitud de asistentes. Recordarles que durante tu ponencia nos pueden ir haciendo llegar sus cuestiones en el apartado de preguntas y que después vamos a intentar contestar a todas las dudas. Perfecto. Pues muy bien. Pues yo solo dar las bienvenida y bueno, he activado la cámara para que todos pudierais verme y ahora lo voy a desactivar para podernos concentrar en este seminario online que espero que sea de vuestro interés. Así que sin más, pues voy a empezar con vuestro permiso. Muy bueno, como os decía, bienvenidos, bienvenidas a este seminario, a este webinar sobre la comunicación que transforma. Vamos a hablar de las 5 características de la comunicación poderosa. 5 características que permite transformar los pensamientos de las personas. Las personas de forma natural nos resistimos al cambio y esto es inherente en nosotros. Y con esta comunicación lo que buscamos es acelerar el proceso de adaptación, reduciendo al mínimo los obstáculos al cambio, porque estimulamos y potenciamos el talento. Buscamos sobre todo esa transformación, transformar pensamientos. Y para ello, obviamente, tenemos que hablar de la comunicación. La comunicación es mucho más importante de lo que muchas veces pensamos. En realidad, cuando comunicamos estamos transmitiendo ideas, información, soluciones, reflexiones, investigaciones, modelos de pensamiento. Estamos proporcionando información que en función de cómo lo comuniquemos estaremos impactando de una manera u otra en las personas que lo reciben. Nosotros tenemos el poder de utilizar las palabras adecuadas, tenemos el poder de decidir cuáles son las palabras precisas para conseguir que ese mensaje tenga un impacto importante. Un impacto sobre todo que permita asimilar el concepto y conocer la envergadura y el significado de lo que se está expresando. En general, no prestamos mucha atención a cómo nos expresamos, cuando en realidad la forma en que nos comunicamos, siendo precisos en ese mensaje, en ese tono y en esa fuerza con la que transmitimos, podemos generar un gran impacto en nuestros interlocutores. En ocasiones puede ser un impacto muy positivo, fantástico y que despierta interés, y en otras podría ser destructivo o demoledor. Pero si hablamos de la comunicación, estoy segura que todos recordamos frases que en algún momento determinado nos dijeron y que a nosotros por alguna razón se nos han quedado grabadas en nuestra memoria y recordamos exactamente lo que nos dijeron, cómo nos lo dijeron, cuándo nos lo dijeron e incluso probablemente la situación en donde estábamos en ese momento. Esas palabras en ese momento tuvieron un alto impacto en nosotros y esa es la evidencia que demuestra que el lenguaje puede llegar a ser muy relevante. Nos puede despertar un nuevo pensamiento, nos puede despertar una nueva forma de entender las cosas o una comprensión de algo que hasta ese momento no entendíamos. La comunicación nos tiene que aportar valor para enriquecernos, para crecer, para avanzar, para evolucionar. A través de la comunicación es cuando nos llegan todos esos mensajes que nosotros al final procesamos y le damos un sentido y una comprensión. Como la comunicación es tan importante en las organizaciones, es muy importante, puesto que no dejan de ser
las conversaciones no dejan de ser una red de conversaciones constantes que se producen en diferentes formatos, en diferentes situaciones, en diferentes contextos, pero estamos constantemente conversando en las organizaciones. En un entorno profesional, la forma que nos expresamos puede hacer cambiar radicalmente la dinámica de una reunión o de una sesión de trabajo o de una conversación difícil. Todo dependerá de cómo estemos comunicando. La comunicación puede empoderar, puede aportar valor, puede construir, puede generar un contexto que sea favorable al desarrollo del talento, puede fomentar la aportación de ideas, puede estimular la creatividad, puede facilitar la cooperación, el aprendizaje para lograr esos resultados que al final estamos buscando dentro de las organizaciones. Si utilizamos las palabras adecuadas, podemos realmente transmitir mensajes que aporten a las personas. Podemos transmitir mensajes que inspiren, que influyan, que persuadan, que hagan reflexionar, que empoderen. Con toda esta forma de comunicarnos, con esa manera de estimular esos pensamientos, podemos conseguir transformar pensamientos y, en consecuencia, transformar acciones. Porque actuamos como pensamos. Y sabiendo esto, lo que os diría ahora es que todos sabemos que estamos en un momento muy complicado, en un momento de transformación, en donde el cambio de paradigma empresarial en las organizaciones se está transformando porque tiene que evolucionar y tiene que incorporar nuevas formas de trabajar, tiene que aprovechar al máximo la tecnología, no solo para automatizar procesos, sino también, perdona que se me ha ido, sino también para generar ese contexto de oportunidades de negocio. Estamos en ese proceso de cambio en las transformaciones, por lo cual las empresas ahora tienen que ser empresas muy ágiles, tienen que tener esa capacidad de adaptarse, de incorporarse a esa realidad que nos cambia en nuestra actividad profesional. Tenemos que ser flexibles y sobre todo tenemos que adquirir ese hábito o esa capacidad de aprendizaje continuo, porque estamos en un entorno cambiante que además va a velocidad de relámpago y por eso necesitamos realmente estar en una comunicación que favorezca y fluya, que todo esto pueda funcionar y avanzar a la velocidad que el mercado nos está exigiendo. Es por ello, me vais a perdonar y que voy a disculpar, que había un cambio de slide. Por eso es importante que en este entorno de transformación se necesita de líderes que contribuyan a reducir y a eliminar las resistencias al cambio que son inherentes en el ser humano y que tenemos que buscar la manera de sortearlas. Por lo tanto, líderes que tengan la capacidad de lograr que las personas acepten y asuman con la máxima rapidez la evolución que se está produciendo. Y su principal herramienta es la comunicación. Si utilizan una comunicación que influye, que persuade, que inspire, lograrán aflorar talento, lograrán implicar a las personas y conseguir que los resultados que se han fijado puedan conseguirlos como líderes que son y para los cuales están ahí en ese momento. Por ello, una comunicación que ayude a las personas a transformar su paradigma obsoleto sobre el trabajo y la forma de realizarlo hacia pensamientos que le integren en un nuevo paradigma que continuará evolucionando sin parar, es lo que se necesita y su herramienta es la comunicación. Necesitamos un paradigma que necesita personas en las organizaciones que estén predispuestas a aprender continuamente, a adaptarse su forma de trabajar, de relacionarse e incluso a variar, si es necesario, su actividad profesional. Por eso, la comunicación eficaz ya no es suficiente. Necesitamos una comunicación que al líder le facilite esa transformación de las personas. Una comunicación que estimule e invite constantemente a las personas a desarrollarse, a crecer, a mejorar, a potenciar su talento, a aspirar a mejorar sin parar. Y para eso os propongo la comunicación que utilicen las 5 características de la comunicación poderosa. 5 características que va a permitir generar esa transformación
de una manera continua, de una manera natural, utilizando nuestra principal herramienta, que es la comunicación. Las 5 características de la comunicación poderosa. ¿Cuáles son estas características? Es una comunicación positiva, es una comunicación constructiva, es una comunicación reflexiva, es una comunicación inspiradora y es una comunicación retadora. Si el líder utiliza el líder, y lo deseable sería que todas las personas de la organización, pero los líderes son los que tienen esa responsabilidad de ayudar a la organización a transformarse. Entonces, si el líder utiliza estas 5 características de la comunicación poderosa en su comunicación, logrará tener equipos invencibles y una organización que estará avanzando constantemente. Porque cada una de estas características juega un papel importante a la hora de inspirar y de lograr que la forma de pensar de las personas y sobre todo de entender su actividad profesional vaya amoldándose a aprender y a integrar que el estado natural de las organizaciones será un entorno de cambio constante y de aprendizaje continuo, porque ya nada es para siempre. Por lo que sabes hoy es probable que mañana ya no te sirva y tengas que aprender algo nuevo que complemente lo que ya sabes para poder aportar más valor, porque estamos en este momento de transformación, de cambio, en donde toda la tecnología y todos los nuevos modelos de negocios, las nuevas oportunidades de negocio que se producen, generan unas dinámicas de trabajo y una flexibilidad muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en épocas anteriores. Por eso la comunicación, que nuestra vía de comunicación tiene que ser una comunicación poderosa, que ayude a las personas que no tengan esta capacidad actualmente de rapidez, de cambio y de velocidad, ayudarles a que lo entiendan, lo comprendan y lo conviertan realmente en un hábito. Por eso esa comunicación tiene que ser positiva, constructiva, reflexiva, inspiradora y retadora. Y ahora, si queréis, volvemos a ir paso a paso con cada una de ellas para ver cómo nos está aportando, en qué contribuye cada una de estas características a este proceso de transformación, de pensamiento y, en consecuencia, de actuación. ¿Qué es cuando decimos una comunicación positiva? ¿De qué estamos hablando con una comunicación positiva? Pues estamos hablando que son mensajes que transmiten optimismo en el presente y en el futuro, que son mensajes que aportan una visión de posibilidad al éxito. En el momento que estamos haciendo esto, lo que estamos es anulando en nuestro cerebro de una manera muy sutil el fracaso en nuestra mente. Estamos haciendo que la comunicación positiva empodere, estimule, invite a creer que realmente lo podemos conseguir. Y por tanto lo que buscamos con ella es predisponer a las personas a la búsqueda de ideas o soluciones y no a la búsqueda de los problemas y los contras que puede llegar a tener. Con una comunicación positiva, nuestra mente se activa y focaliza en encontrar soluciones, en focalizar qué es lo que necesitamos. Se centra en esa búsqueda positiva y, por tanto, reduce de una manera más natural lo que es el fracaso en nuestras cabezas. Porque la tendencia natural nuestra es fijarnos más en los aspectos negativos que en los positivos de cualquier situación. Por ello, tenemos que ser nosotros, a través de la comunicación, en donde vayamos a situarnos en la parte positiva, a poner a las personas en predisposición a avanzar y a creer que realmente pueden conseguirlo. Por ejemplo, podemos decir, en un contexto, en una reunión o con mi equipo, puedo decir algo como esto no funciona. Y eso puede ser un hecho, esto no funciona, correcto. Pero también podría decirlo como esto no funciona aún, lo estoy dando una posibilidad a que sí que va a funcionar. O puedo decir, vamos a hacer que funcione, con lo cual sí, estoy dando un hecho, esto no funciona, pero vamos a hacer que funcione. Te estoy diciendo que creo en ti y en tu capacidad para que realmente vamos a conseguir que esto funcione. Con lo cual te voy a poner en una predisposición
a buscar soluciones para conseguir que eso que no funcione pase a funcionar. Y esto sería el objetivo, perdonar, de una comunicación positiva. Poner la predisposición a la búsqueda de soluciones porque damos por hecho que sí podemos conseguirlo. ¿Qué sería una característica, lo que serían los mensajes constructivos? ¿Cómo son los mensajes constructivos? Pues un mensaje constructivo invita a que las personas aporten valor. Un mensaje constructivo invita a que las personas potencien su talento. Son mensajes que refuerzan su autoconfianza, logrando que crean en sus capacidades. Son mensajes que ponemos el foco en construir, en avanzar, en mejorar y en superarse constantemente. Esta es la manera de buscar una comunicación constructiva e invitar a que las personas realmente estén aportando su valor, su potencial, pero reafirmando su confianza para que consigan ir más allá con sus capacidades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imaginaros que en una reunión podemos comentar: esto que acabamos de hacer está genial y sé que podemos hacerlo aún mejor. Este es un mensaje en donde existe el reconocimiento a un trabajo bien realizado, porque decimos que esto está genial, está fantástico, por lo que estamos reforzando a ese equipo que crea en su capacidad, porque ha logrado algo maravilloso, pero a la vez le estamos transmitiendo la creencia en su potencial. Estamos estimulando su talento a seguir esforzándose para lograr mejores resultados, al decirle: y sé que podemos hacerlo aún mejor, con lo cual creo en vosotros y creo que podemos lograrlo. Estoy estimulándoles a que se esfuercen la siguiente vez en hacerlo con mejores resultados, y también estoy reforzando su confianza porque creo en que ellos son capaces de hacerlo. Esto sería un ejemplo de cómo podemos hacer un mensaje constructivo. Otro ejemplo podría ser: hemos logrado el objetivo y el siguiente paso es superarlo. Aquí también estaríamos diciendo y reconociendo una labor realizada, que es lograr el objetivo, pero a la vez estamos estimulando a que la próxima vez, el próximo reto que tengamos, el próximo objetivo, vayamos a superarlo. Y ahí estamos dando también esa confianza. Podemos también generar esta comunicación constructiva a través de preguntas que les estimulen también a buscar esas mejoras en sí mismos, como por ejemplo podríamos hacer la pregunta: ¿cómo podemos mejorar las reuniones para que sean aún mejores? Estamos dando por hecho que las reuniones ya son muy buenas, pero queremos mejorarlas más. ¿Cómo podemos hacerlo? Estamos estimulando a pensar en cómo construir algo más potente. ¿O qué podemos hacer para que esto que ha sucedido no vuelva a ocurrir? Estaríamos también pensando en cómo podemos avanzar, cómo podemos generar algo. O podríamos preguntar: ¿qué cambiaríamos para tener un resultado más brillante? ¿Vale? Estaríamos diciendo: hemos tenido un resultado fantástico, pero aún puede ser más brillante, podemos hacer más todavía, podemos estimular a conseguir algo más. Lo que estamos es reforzando su capacidad y estimulando a la vez su potencial para que den un paso más y para que lo vivan como algo positivo que les va a aportar valor. Esto serían los mensajes constructivos. Nos vamos al mensaje reflexivo. ¿Cómo es un mensaje reflexivo? ¿Cómo es una comunicación reflexiva? Aquí serían mensajes o serían preguntas que invitan a pensar sobre algo que ha sucedido, o bien que invitan a pensar o a reflexionar sobre lo que puede suceder. Lo que estamos buscando aquí es una mejora y un aprendizaje fruto de esa reflexión, o bien para prever detectando opciones, oportunidades que no me había planteado, o bien para aprender de algo que ya ha sucedido. Al final lo que estamos buscando es que las personas avancen por sí mismas y aprendan a cuestionarse y no solo se limiten a hacer y ejecutar, sino también a cuestionarse y en esas cuestiones realicen un aprendizaje.
Si las personas aprenden constantemente a cuestionarse, también están aprendiendo a tener cada vez más criterio, a pensar también opciones antes de hacer. Estimulas también el que cada día sean mejores profesionales, porque el hecho de que piensen por sí mismos estimulas su iniciativa, estimula su interés y potencia sus capacidades para que cada vez aporten más a lo que ya están haciendo. Entonces, aquí podríamos hacer preguntas, como por ejemplo, si hablamos de algo que ya ha sucedido, podríamos hacer la pregunta de qué has aprendido de esta situación, o podemos ir a hacer unas preguntas más concretas, que sean qué podemos hacer para que la próxima vez estos problemas que hemos tenido no sucedan, por ejemplo. Y de esta manera, de una acción pasada, estamos generando un aprendizaje que nos va a ayudar a la siguiente vez que tengamos una situación similar o parecida a aplicar esos aprendizajes que ya estamos realizando por solo el hecho de pensarlos y darles una respuesta. Si en cambio estamos hablando de pensar sobre algo de lo que puede suceder, aquí estaríamos haciendo preguntas del tipo, por ejemplo, de cómo sabes que esto va a funcionar. Entonces, fuerzas a pensar realmente las posibilidades de que eso tenga un resultado positivo, o qué te hace pensar que si lo hacemos así lograremos ese resultado. Volvemos a hacer pensar si realmente hemos barajado todas las opciones o podemos barajar alguna nueva. ¿Qué pasaría si no llegáramos a conseguirlo? También sería otra pregunta. Al final son preguntas que su objetivo es detectar oportunidades de mejora y nuevos aprendizajes, bien sea de algo que hemos experimentado o bien sea de algo que podemos llegar a hacer, y de ahí podemos experimentar con esa previsión de nuevas oportunidades. Al final son preguntas para afianzar conceptos, ideas, que les haga cuestionarse si realmente eso es lo mejor o se podría haber hecho de otra manera diferente. Siempre buscando ese aprendizaje, esa mejora de una manera constante, pero a través de la reflexión de la propia persona o del equipo. Así sería la comunicación reflexiva. Vamos a hacerles reflexionar individual y colectivamente. Seguimos con la comunicación inspiradora. Ahora lo que queremos es inspirar. Esta comunicación tiene que ver con la visión, las metas y los objetivos, sobre todo. Tiene que ver con esto, porque estamos hablando de inspirar. La función que tiene este tipo de comunicación es ilusionar a las personas en posibilidades que no se han planteado. Nosotros podemos tener una visión muy clara, una meta muy clara, pero si las personas que tienen que ayudarnos a conseguirlo no la entienden, no la comprenden, pero sobre todo no les interesa, va a ser muy difícil que trabajemos con eficacia para resultados extraordinarios para conseguirlo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr ilusionar a las personas en esas posibilidades que no se han planteado. Tenemos que acercarle esa visión o esa meta o ese objetivo a ellos. Tenemos que hacer que lo puedan comprender, que puedan entender cómo les impactaría en primera persona si realmente lo alcanzan. ¿Qué les significaría para ellos en su vida y en su profesión alcanzar esa visión? Tenemos que acercársela para que se la hagan suya y para que realmente quieran conseguirla. Todas las organizaciones tienen una visión y el equipo humano lo conoce, seguramente sí, pero ¿lo comprende? ¿Conoce realmente el impacto de lo que supondría esa visión? ¿Sabe cómo a ella le afecta? Hay que pensar que cualquier visión, cualquier meta, cualquier objetivo, si se la hacen suya, lograrás que las personas se entusiasmen, lograrás que las personas perciban que eso es un beneficio y por tanto van a querer conseguir alcanzarla. Lo que estamos haciendo aquí es estimularlos a que aspiren a lograrlas. Son metas que no son suyas, pero podemos inspirarles para que quieran llegar a conseguirlas. Es una comunicación que su objetivo es que las personas piensen más allá de los que por ellas mismas harían, hasta el punto de que realmente quieran lograrlo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un líder decide que quiere crear un equipo de alto rendimiento. Además de creerlo, el líder tendrá que inspirar a su equipo para que los miembros del equipo también quieran ser parte de un equipo de alto rendimiento.
Porque si no quieren ser parte de un equipo de alto rendimiento, va a ser muy difícil que se involucren, se impliquen y hagan las acciones para llegar a convertirse en un equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer para inspirarles? Además de explicarles esa misión, explicarles esa meta y ese objetivo, cuál es el significado que tiene y hacia dónde queremos ir, podríamos ponerlos a ellos en su tesitura. Por ejemplo, ¿cómo te imaginas trabajando cuando seamos un equipo de alto rendimiento? ¿O cómo te sentirías siendo miembro de un equipo de alto rendimiento? ¿O qué pensarían de ti cuando tus compañeros o tus colegas conozcan que perteneces a un equipo de alto rendimiento? ¿Podemos hacerles aspirar a esa visión? Si hacemos que la sientan suya, que entiendan qué beneficio también a ellos les aporta, facilitaremos el que quieran conseguir esa visión o esa meta o ese objetivo. Les estamos ayudando a tener una aspiración que por ellos mismos no hubieran tenido. Y nosotros de esa manera podemos ayudarles a crear ese resultado y alcanzar esa visión, esa meta o ese objetivo con la contribución de todos y cada una de las personas. Esa sería la función cuando estamos hablando de una comunicación inspiradora. Y por último, la quinta característica de la comunicación poderosa sería tener una comunicación retadora. ¿Qué es una comunicación retadora? Son mensajes que estimulan a las personas a dar un paso más allá de lo que se han propuesto. Son mensajes que les invitan a que superen sus propios límites. Eso es ser retador en nuestra comunicación. Por ejemplo, convertir un problema en un reto. Si tenemos un problema, los problemas nos abruman, los problemas nos preocupan, los problemas nos generan inseguridad. En cambio, los retos nos estimulan, nos invitan a la superación, potencian nuestra creatividad y la búsqueda de las alternativas para lograrlo. Por tanto, lo que podemos hacer es convertir un problema en un reto. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer para que este cliente, imagínate un problema con un cliente, qué puedes hacer para que este cliente se sienta satisfecho y te felicite por tu gestión? Estamos dando la vuelta, estamos convirtiendo un problema en un reto, en algo que le va a permitir verlo desde una óptica positiva, constructiva y estimulante para buscar esa satisfacción y esa felicitación de su cliente. ¿O qué solución brillante puedes ofrecer para que seamos los mejores con este cliente? Estimular a las personas es ir un paso más allá de lo que se proponen. También podríamos hacerlo, por ejemplo, con una tarea concreta, retar a la persona o al equipo a ir a un resultado mucho más ambicioso de lo que ellos se han establecido inicialmente. Por ejemplo, imagínate que te dicen que van a presentar este proyecto y lo van a hacer en una semana y tú puedas proponerles, oye, ¿creéis que podríais hacerlo en 3 días? ¿Por qué no? Puede que sí, puede que no. Podemos estimularlo, podemos retarlos. Son retos que obviamente la persona o el equipo va a tener que aceptar, pero es ponerles unos límites más allá de los que se han planteado. Es buscar ese estímulo a través del reto y convertir ese reto en una oportunidad de mejora y de aceleración para conseguir un resultado. Hasta aquí las 5 características de una comunicación poderosa, que es positiva, constructiva, reflexiva, inspiradora y retadora. Una comunicación que simultáneamente, si la trabajas simultáneamente en tu comunicación, estás transmitiendo mensajes muy poderosos, estás impactando, estás influyendo, estás persuadiendo en las personas a estimular su mente, a construir, a avanzar, a mejorar, a evolucionar. Estamos logrando que las personas transformen sus pensamientos hacia el avance y la mejora continua, porque el cerebro también se entrena y podemos entrenarlo si estamos constantemente dándole inputs de que puedes conseguirlo, de que crees en sus capacidades,
de que los llevas más allá, de que les haces reflexionar sobre lo que están haciendo, les inspiras para que quieran llegar a algo que todavía no se han planteado y además los retas para estimularlos. Imagínate si estás constantemente con esta comunicación, si la estás aplicando regularmente en cada una de tus intervenciones, lograrás que las personas transformen su paradigma actual a un paradigma donde avanzar, superarse, aprender, mejorar, sean hábitos del equipo humano, donde forme parte de la cultura del día a día, estimular y potenciar capacidades, entrenar a las personas a aspirar y a querer aprender como parte de su día a día, no como algo que sea puntual y excepcional, sino algo que es constante, que es el día a día, que es la situación en la que estamos viviendo, una evolución constante, una transformación constante. Por eso necesitamos que las personas se transformen, que las personas transformen su manera de pensar en sus puestos de trabajo para que piensen con esa agilidad, con esa velocidad, con esa rapidez que les permita ser flexible y adaptable en las organizaciones. Con esta comunicación vas a conseguir acelerar el proceso de transformación de tu organización, porque todos y cada una de las personas van a aportar su talento, van a ir aportando su talento y cuando entran en esa dinámica ellos lo hacen ya de una forma automática y ya no necesitan tanto esa comunicación que les venga de los líderes porque ya la tienen integrada y ellos mismos la expanden con sus propios compañeros, con sus colaboradores externos, etcétera. Y eso es lo que genera que se pueda hacer una transformación, una aceleración de transformación en una organización. Esta forma de comunicarse, las 5 características de la comunicación poderosa, genera un contexto que estimula y potencia el talento si lo aplicas siempre en cualquier interacción, en cualquier conversación, en cualquier reunión, en cualquier proyecto. Y si no, os invito un poco a imaginaros, ¿no? Imaginaros por un momento vuestras propias organizaciones, imaginar si cada vez que estáis conversando con otras personas o otras personas conversan con vosotros, os están hablando con estas características, os están hablando de una manera que están estimulando y potenciando esas capacidades, están reconociendo, pero a la vez están acelerando, te están dando ideas que no te has pensado nunca. ¿Te imaginas el impacto que tendría si todas las personas estuvieran con esa mente, ¿no?, de aprendizaje continuo, de estimulación? ¿Qué resultados llegaría a tener una organización? ¿Te imaginas ese impacto en los resultados al final del día a día en el trabajo de esa organización? Porque los beneficios son muchísimos, pero no solo para las personas, sino las personas y la organización. Mejorarás los resultados, mejorarás el ambiente, mejorarás la productividad, mejorarás el alineamiento de las diferentes formas de pensar hacia un objetivo más inspirador. Tendrás la creatividad, o sea, dispararás la creatividad porque tu mente estará entrenada, las mentes estarán entrenadas a ir pensando en ese avance, en esa manera de mejorar, en cómo superarlo, en cómo hacerlo mejor. Entonces te estás teniendo una organización potente, un equipo potente que al final son las personas las que hacen que se muevan las organizaciones. Porque no nos engañemos, una organización supera retos si las personas que la forman creen que son capaces de superarlos y si lo creen van a actuar para conseguirlo. Hay un tema de creencia, que es de mentalidad, que tenemos que lograr transformar para que eso sea una realidad. Por eso la propuesta es que todas las personas incluyeran estas 5 características de la comunicación poderosa en su comunicación. Pero tienen que empezar los líderes. El líder tiene que avanzar a una comunicación, tiene que promover el desarrollo del talento y la adaptación al paradigma actual empresarial. Tiene que utilizar una comunicación poderosa, precisa, con las palabras adecuadas. Ya no sirve solamente una comunicación eficaz, tenemos que potenciar talento. Si un líder utiliza una comunicación poderosa, tendrá la capacidad de transformar al equipo humano en un equipo triunfador sin límites y además acelerar ese proceso de transformación en la organización hacia una organización ágil y un equipo humano imparable, que es lo que hoy nos ha tocado vivir y necesitamos en las organizaciones para realmente
ser organizaciones competitivas y estar constantemente dando los resultados que el mercado nos está exigiendo para poder estar ahí y ofrecer al máximo nivel nuestros resultados. Y hoy, perdonar, disculpar. Bien, pues hasta aquí el seminario de cómo son las 5 características de la comunicación poderosa, esa comunicación que transforma. Y por mi parte, estoy agradecida de que hayáis tenido interés en este seminario y estoy abierta a todas las preguntas que a través del chat habráis podido formular y que Sara seguramente me va a hacer llegar. Muchísimas gracias, Karma, por la presentación. Vamos con algunas de las preguntas. La primera es si hay algún orden en el que hay que trabajar esas 5 características, si recomiendas algún orden, y por dónde empezar. Lo ideal, bien, lo ideal sería aplicarlas todas simultáneamente, eso sería lo ideal. Probablemente, si tenemos que empezar por alguna, yo os diría que empezar por la más sencilla, que no por sencilla no significa que cueste, que es la comunicación positiva. Porque la tendencia siempre es hablar de una forma bastante negativa, tenemos esa tendencia en general, ¿no? Entonces, aprender ya solo a hacer una comunicación positiva ya es un cambio importante, porque ya estamos, como he explicado en la comunicación positiva, estamos dando un refuerzo a las personas y estamos dando eliminar esa posibilidad de fracaso. Así que si os diría, tenéis que empezar por alguna, empezar por la positiva, que quizás es la más fácil de todas, aunque a veces nos cuesta un poquito. ¿Cuáles son las principales barreras que pueden impedir que se instale este tipo de comunicación en las empresas? Bueno, la principal barrera yo os diría que es como todo, son los hábitos, ¿no? Es un estilo de comunicación en donde todo es muy positivo, en todo es mirada hacia el futuro y hacia la mejora, por lo tanto no hay una mirada hacia el fracaso, no hay una mirada hacia lo que no funciona. Entonces, eso hay que romperlo, hay que romper ese hábito que tenemos, ¿no? En fijarnos más en lo que no va que en lo que va. Fijarnos más, por ejemplo, en las personas. Cuando tenemos un equipo, nos fijamos más en lo que hacen bien, pero también nos fijamos mucho en lo que no hace bien esa persona. Entonces ya la encasillamos y no le damos esa oportunidad de hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, la barrera está en esa mentalidad, yo os diría, una mentalidad, primero, en creer en el potencial de las personas. Hay que creer en el potencial de las personas y después generar ese contexto y ser consciente de que tú como líder o como responsable eres el responsable de generar ese contexto para poder hacer que fluya ese talento. Si tú tienes claro estos 2 conceptos, podrás integrarlo muy fácilmente. Si estos 2 conceptos pueden ser una gran barrera, entonces primero habría que trabajar y hacer entender a estas personas por qué cuando damos oportunidades afloran talentos que si no las hubiéramos dado no lo hubiéramos visto, ¿no? Entonces está en nuestra parte hacerlo. Entonces esas son unas barreras complicadas, pero es una cuestión de práctica, yo os diría, 1 de práctica y 2 de ponerlo a prueba, porque cuando lo pones a prueba y te das cuenta de que funciona, eso en sí es una estimulación propia para seguir avanzando, porque te das cuenta que realmente estás consiguiendo muchos resultados de una manera mejor y de una manera con menos desgaste, pues consigues mayores resultados. Entonces, pruébalo y al probarlo verás los beneficios y eso te ayudará a ir cambiando tu manera de entenderlo. Otra de las dudas es cómo funciona este tipo de comunicación poderosa en entornos laborales que son multiculturales. Que son multiculturales. Yo diría que simplemente lo que hay que hacer es adaptar, en este caso, las palabras que se utiliza o el tono en que se utiliza, ¿no? Porque sí que es verdad que cada cultura tiene su manera de expresarse
y que la misma pregunta o la misma observación realizada en un país en otro se puede interpretar de una manera incorrecta. Por tanto, yo diría que conceptualmente es lo mismo, lo que tendríamos es que adaptarlo a la forma del lenguaje cultural que hay en ese entorno. Y eso sería la adaptación que habría que hacer, que al final es qué palabras estoy utilizando y en qué forma y en qué tono estoy utilizando para que se interpreta como quiero que se interprete. ¿Cómo se relaciona este tipo de comunicación con procesos, por ejemplo, como el coaching? Bueno, aquí hay muchas cosas que proceden del mundo del coaching, ¿no? En realidad, o sea, no podemos convertir, porque creo que sería un grave error, ¿no? Convertir que los líderes o los responsables de equipos o los responsables de una organización sean coaches, pero sí podemos ayudarles, ¿no? Y podemos ayudarles, pues eso, que utilicen, integren, como es en este caso, pues 5 características de comunicación que les va a facilitar no ser coach, pero sí promover y potenciar talentos, que al final es lo que realmente un coach se dedica, que es aflorar talentos, ¿vale? Entonces, yo te diría que es herramientas que pueden aprender, que son relativamente fácil y que es una cuestión de ponerlas en práctica y sobre todo, como decía antes, cuando las pongo en práctica veo que funcionan, es una estimulación para seguir avanzando en estas características. No sé si he respondido bien la pregunta. Invitamos a la persona a que nos haga llegar sus comentarios. Una de las preguntas, Karma, más repetidas es cómo convencemos o cómo podemos persuadir al líder, ¿no? O a los líderes, que al final son los que tienen el poder de decisión, de que se introduzcan en este tipo de comunicación y que le den importancia a la manera de comunicar. Bueno, yo te diría que la mejor manera de persuadir es con el ejemplo. Esta siempre es la mejor manera, ¿no? De con el ejemplo es la mejor fórmula. También, si no puede ser de esta manera, pues igual conociendo otros, ¿no? Otros líderes que sí que lo estén haciendo para que puedan ver las diferencias. Yo creo que en realidad se puede hacer entender muy fácilmente cómo esta comunicación provoca cambios rápidos, ¿vale? Yo creo que es bastante aterrizable, vamos a decirlo así, en ejemplos muy concretos de cómo a una persona diciéndole una cosa de una manera o de otra estamos estimulando, ¿no? Yo creo que se puede aterrizar con ejemplos fáciles de comprender que les haga visionar cómo eso va a hacer que sus equipos realmente sean mucho más productivos. Porque aquí lo que tenemos que ayudarles a los líderes es a entender que su comunicación tiene un impacto muy alto en las personas y en cómo las personas trabajan. Entonces, si tienen un impacto que consigue estimular que su predisposición al cambio, a los retos, a hacer las cosas de una manera diferente sea muy alta, ahí estamos eliminando barreras. Y esto yo creo que cualquier líder lo puede entender, porque los líderes tienen muy claro cuáles son las barreras cada vez que quieren hacer algo diferente. Entonces, si decimos que con esa comunicación, con ese tipo de comunicación va a eliminar esas barreras y le va a dar, digamos, la vuelta, no solo las elimina, sino que predispone, va a conseguir resultados en menos tiempo y con mayor eficacia. Otra de las dudas es si teniendo una comunicación o una actitud retadora con el equipo, si en algún momento no lo pueden ver como una presión añadida. Obviamente dependerá de cómo se explique y dependerá de cómo se comunique. Esto es la gracia, ¿no? O sea, hay que comunicar ese reto de una forma que realmente las personas cojan ese reto, ¿vale? Es decir, lo asuman, digan, sí, lo quiero, ¿vale? Por eso tiene que ser un reto que estimule. Entonces, claro, no puede ser un reto de una organización que les suponga un sobreesfuerzo y que no lo entiendan y que no puedan llegar a conseguirlo, ¿vale? Te os pongo un ejemplo concreto. Yo tengo un equipo que estamos trabajando con estas 5 características y uno de los líderes ha incorporado el tema de los retos y en muy poco tiempo significan 3 semanas, en 3 semanas las propias personas del equipo están proponiendo retos. Fijaros lo rápido que puede llegar a ser.
las propias personas del equipo están proponiendo ellos retos. ¿Vale? Entonces, claro, el reto hay que hacerlo que sea estimulante. Tiene que ser un reto que realmente lo cojan, lo quieran, vean ese resultado, eso les estimula, guay, lo hemos conseguido, qué bien, quiero más. Este es el objetivo de los retos. Tiene que ser paulatino. ¿Con qué tipo de acciones o actividades podemos ilusionar al empleado para que se implique más en esa visión que hablabas? Disculpa, ahora no he comprendido la pregunta. ¿La puedes volver a Sí, formular? si recomiendas algún tipo de acción o de dinámica con la que podamos ilusionar para que se impliquen más en la visión de la organización. Bueno, a nivel de dinámicas con los equipos, yo os diría que utilizar herramientas colaborativas. Una herramienta que yo utilizo muchísimo en las organizaciones que funciona muy, muy bien es el Manual Thinking como herramienta de colaboración en donde hace que todos los trabajadores estén aportando su visión y construyendo conjuntamente un resultado, ¿vale? Entonces, cuando queremos involucrar a todas las personas en algo y no tenemos esa cultura, dijéramos, utilizar este tipo de herramientas que pueden ser más o menos sencillas de aplicar y puedes convertirlas como en un medio juego, puedes llegar a conseguir ilusionar a la gente a hacer nuevas cosas a través de herramientas colaborativas. Otra de las dudas, que bueno, lo has comentado al principio de la presentación, pero sí que nos lo han preguntado bastantes, si puedes volver a comentar cómo podemos mejorar la fluidez en las reuniones por medio de la comunicación. Vale, la fluidez en las reuniones. Mirad, una de las cosas con las que yo he trabajado en muchas organizaciones para las reuniones y para que realmente estas reuniones sean efectivas, sean cortas, sean productivas, es utilizar la herramienta de Manual Thinking. Es decir, en lugar de hacer una reunión, vamos a decir, clásica, una reunión, ¿no?, de todos sentados en una mesa alrededor y cada uno hablando y entonces nos vamos a veces pisando o nos vamos contradiciendo o cuesta mucho llegar a conclusiones, ¿no?, porque estamos todos debatiendo, pues una fórmula que yo utilizo y que funciona muy bien y que ha conseguido optimizar muchísimo las reuniones en las organizaciones es el Manual Thinking. Trabajar con un Manual Thinking las reuniones de esta manera, todo el mundo participa, todo el mundo se respeta, se consigue un resultado único y todos saben lo que tienen que hacer cuando salen de esa reunión. Pues no sé si, Karma, quieres añadir, resumir o comentar más en profundidad alguna cosa. Bueno, si mientras tanto hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues encantada. O si alguna pregunta que he respondido no les ha quedado suficientemente clara, por supuesto, por favor, si lo pedís. Yo para mí lo más importante es hacer entender que la comunicación tiene un impacto, como hemos visto, yo creo, a través de la presentación, que influye muchísimo en las personas y que realmente es una cuestión de pensar en manera positiva, en construcción y en avanzar y ayudar a las personas que no tienen ese hábito, porque es así, no tienen ese hábito, a través de ese día a día. Por eso tiene que ser en la comunicación, porque tiene que ser en cada intervención, en cada comentario. O sea, no tiene que ser algo único y exclusivo de una reunión concreta o de una exposición concreta, sino que se debe incorporar en tu manera de comunicarte en el día a día con las personas. Eso es quizás lo que más cuesta, ¿no? Pero que esa incorporación en el día a día al final te da un gran beneficio. Estamos viendo en empresas con las que estamos trabajando esto, cómo están cambiando todos los equipos, cómo está habiendo un despertar, unas ganas de colaborar, una forma diferente de entender, de aportar valor, etcétera, ¿no? Y todo es gracias a una comunicación que está constantemente estimulando de manera muy sutil, pero a la vez muy efectiva en las personas. Y por eso decimos que esta comunicación transforma pensamientos, porque conseguimos personas a lo mejor reacias o personas complicadas que acaben siendo personas que estén sumando, que estén aportando. Entonces, yo diría que vale la pena probarlo. Habéis visto que hay 5 características. Yo os diría a cada uno de los asistentes coger una de las características, las que os resulte más cómoda, y empezar a practicarla y ver, observar qué sucede con las personas.
observar, porque veréis que es muy, muy gratificante y que os digo, en muy poco tiempo se consigue grandes resultados. Quizás donde hay que invertir el tiempo es en adquirir este hábito en este tipo de comunicación. Pero todas las personas que lo están aplicando consiguen grandes resultados en muy poco tiempo, aún no siendo unos expertos todavía en ella. Nos preguntan, Karma, nos llega otra pregunta, es si notas diferencia entre el tipo de comunicación en las organizaciones que hay aquí en nuestro país y a nivel europeo. Si noto diferencias en la comunicación, bueno, tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, si noto muchísima diferencia con la comunicación, por ejemplo, americana, ¿no? La comunicación americana ya va, o sea, ya tiene esta tendencia natural de ser una comunicación muy empoderadora, que empodera mucho a las personas, ¿no? Que cree mucho en las personas. Entonces, ellos ya tienen integrado en su cultura este tipo de comunicación. En cambio, a nosotros nos cuesta muchísimo y nos cuesta por toda la trayectoria que tenemos, nos cuesta porque nos supone un cambio a la manera de pensar, porque al final comunicar, estamos comunicando lo que pensamos. Entonces, en realidad, por eso tenemos que transformar el pensamiento, porque hasta que, por ejemplo, si yo no creo en las personas, por mucho que quiera ser inspirador, no voy a inspirar, porque en mi cerebro le estoy diciendo, no, es que esta persona no va a conseguir esto. Entonces, ya no me molesto. Mi cerebro simplemente se apaga y ya no se molesta en intentarlo. Pero si tú tienes la creencia de las personas pueden y yo puedo ayudarlas como líder, como directivo, puedo ayudarlos, yo tengo esa creencia, eso me facilita automáticamente el tener una comunicación como la que os he descrito, una comunicación positiva, constructiva, retadora, inspiradora y reflexiva, porque creo que pueden conseguirlo. Entonces, hay un tema aquí de creencia, que es lo que realmente hay que trabajar a la hora de ponerse. Pero como muchas veces las creencias cuesta, podemos hacerlo, esa creencia la podemos eliminar a través de la puesta en práctica, de que vean con casos concretos cómo solo cambiar su comunicación, su equipo responde de una manera diferente. Y entonces eso les hará creer lo que inicialmente les cuesta. ¿Cuáles consideras que son las transformaciones más evidentes que mejoran poniendo en marcha este tipo de comunicación? Es decir, fluidez en la comunicación en los equipos, comunicación cara a cara. Yo os diría que hay que, o sea, esta comunicación habría que aplicarla en ambas. O sea, es un estilo de comunicación, es una manera de comunicarte. Como decía, te lo tienes que integrar en tu comunicación diaria. Por tanto, es tanto en el uno a uno como con los equipos, como con una reunión con externos. No importa. O sea, no se trata solo tampoco con tus equipos. Puedes hacerlo con una reunión con proveedores o con colaboradores externos o con un cliente. Al final es un estilo de comunicación que agradece y que potencia las personas con las que te estás comunicando, porque una de las cosas que haces con esta comunicación es darles confianza, porque les das a entender que crees en ellos, ¿vale? Entonces, eso ya genera por sí una actitud diferente en el interlocutor que percibe esa comunicación. Entonces, es muy potente en ambos casos, tanto en el individual como en equipo, y yo lo que os diría es aplicarlo en todos, sería lo ideal y sería lo recomendable. Si para experimentar te sientes más cómodo aplicándolo en el uno a uno, bueno, pues puedes hacerlo, pero realmente el impacto, yo te diría, prueba en el uno a uno, prueba con el equipo, con cosas muy concretas que tú puedas medir el resultado, que tú puedas medir cómo ha impactado, cómo lo han percibido las personas y a partir de ahí sigue explorando con ellas. ¿Hay alguna guía o manual que aborde este tipo de comunicación en la que se comenten, por ejemplo, casos prácticos? No, todavía no, pero buena idea para que la creamos, que la creemos. Todavía ¿Y no. Hemos creado una formación específica, eso sí, sobre ello y también estamos pues eso, acompañando a organizaciones que lo quieren aplicar con los managers para que lo trabajen con los equipos. Pero no tenemos un manual ni una guía todavía trabajada, pero podría ser una buena idea para hacer.
Y para cerrar, si consideras, Karma, una de las dudas que también se ha repetido es cómo crees que se puede pasar de una comunicación más basada en el miedo a una cultura de comunicación más de confianza en la empresa. ¿Cómo pasar de la cultura del miedo a una cultura de confianza? Pues mira, dándole herramientas a las personas, a los líderes que tienen miedo, ¿no? O los líderes que se resisten o que ven problemas en estos cambios. Y yo te diría que creo que hay dos cosas dos cosas a realizar. Una es la sensibilización, o sea, es irles sensibilizando de la necesidad, del porqué de la necesidad de eso tiene que cambiar. Y eso yo creo que hoy en día sí que lo tenemos muy fácil porque hay multitud de ejemplos de empresas que están transformándose, tenemos multitud de casos de éxito, tenemos conferencias, tenemos seminarios, con lo cual creo que hay que sensibilizarlos por una parte y por otra parte acompañarlos también, ¿no? Entonces acompañarlos a lo mejor no te diría con formaciones, sino te diría con procesos de transformación. Es decir, con un mentor, con un coach, con un consultor que realmente le acompañe a hacer ese proceso para que pueda hacerle ver paso a paso los resultados que está consiguiendo. O sea, ante el miedo hay que dar tranquilidad, hay que dar seguridad, hay que ponerle una red. Entonces, la formación se queda corta en ese sentido. Entonces, tiene más bien un acompañamiento personalizado para que lo pueda implementar con sus equipos y pueda experimentar y ver que eso realmente lo que puede provocar es mejores resultados y que también él como líder, como directivo, va a conseguir una satisfacción más alta y tener mejores resultados y va a eliminar muchos prejuicios. Entonces, ahí sería a través de un acompañamiento que le ayudara en ese proceso, que no tiene por qué ser largo, pueden ser procesos cortos, pero muy concretos con ese foco. Pues muchísimas gracias de verdad, Karma Castro, socia de Cainova, por este seminario, por toda esta información y por darnos tantas bases y tantas guías para poder tener una comunicación mucho más poderosa. Gracias, por supuesto, también a todos los asistentes que nos han acompañado en el webinar. Les recordamos que en breve les vamos a enviar la presentación y todo el material del seminario. Y por supuesto que les emplazamos a futuros webinars de ORH. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos los asistentes por asistir y por vuestras preguntas, que espero que haya sido interesante para todos. Gracias a todos y muy buenos días. Buenos días.